Paz de Dios, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor bendito, que se dio a sí mismo para liberarnos de este presente siglo malo. Hoy, es decir, hoy, primer día de la semana, que un día como hoy resucitó nuestro Señor bendito, y en esa resurrección preciosa Él nos mostró el poder de su palabra, el poder de su gracia y el poder de su misericordia al dar su vida por nosotros. Pero la vida no quedó en la cruz ni quedó en la tumba. Él recuperó su vida. Él dijo, antes de ir a la cruz, Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Y la tomó a través de su preciosa y gloriosa. Y cuando estaba el Señor reposando, ya habían pasado las horas. Era el primer día de la semana, estaba muy oscuro. Fueron unas mujeres a la tumba para llevarle especie al cuerpo, etcétera, etcétera. Dos ángeles con vestidura blanca, dos mensajeros con vestidura blanca, le dicen: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Bueno, hay mucha gente que busca a Dios entre los muertos. Cristo vive, pero muchos lo buscan entre los muertos. Cristo es dador de vida. Él es el único que da vida. Y la vida que Él da es una vida perdurable, una vida eterna. Él lo dijo en su palabra. Hay detalles en la Santa Escritura que convergen en la persona y la obra de Jesucristo. Todo converge en Él. Toda la Escritura converge en Él. Las Escrituras hebreas, arameas, convergen en Él. Todo lo que es metáfora, las metáforas que se utilizan en las Escrituras, que el Espíritu Santo utiliza en las Santas Escrituras, mire bien, son metáforas que convergen en la persona y la obra de Cristo. Toda la Escritura tiene un enlace comunicativo, donde ella nos está revelando el misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad está en Jesucristo, nuestro Señor. Ahora bien, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es la imagen del Hijo, según la Santa Escritura. Esta imagen ahora es recuperada por el Hijo. Una primogenitura prestada al hombre, a Adán. Adán pierde la primogenitura. Y luego viene el gran varón, viene Jesús de Nazaret a rescatar lo que se había perdido. Y ese rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo es para redimir a toda la humanidad perdida. Pero eso sí, haciéndole un llamamiento a través del Evangelio a todos los pecadores. Todos los pecadores tienen que oír si quieren ser salvos. Tienen que atender la voz de Dios si quieren ser salvos. Tienen que acudir a esa voz de justicia, de misericordia, de paz y de grandeza. Ahora, ¿cómo sabemos que este mensaje es fiel y verdadero? Es por la obra y la acción del Espíritu Santo. El Evangelio no consiste únicamente en palabras, en palabrerío, no. Hay muchos que tienen el Evangelio con palabrerío. Y hay muchos que estudian la Biblia y empiezan a escudriñarla con una mente natural. Y hacen sus conclusiones, mire bien, y se creen que todos lo saben, lo conocen, y que ellos pueden decir que esto no concuerda y esto sí concuerda. No, amados hermanos. Todas las Escrituras convergen en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor. Todo converge en Él. Y estas cosas que convergen en Él tienen su tipología, tienen su tropo. Tropo es un lenguaje que se utiliza en la gramática de todo idioma cuando se usa términos, es decir, semejanza. Es decir, que usted dice, los árboles aplaudieron, pero usted se está refiriendo al hombre.
no literalmente a los árboles, pero usted toma la figura del árbol como un hombre. Ahora bien, entonces es importante saber que la Biblia tiene tropo, la Biblia tiene metáfora, la Biblia tiene sinécdoque, la Biblia tiene parábola. La Biblia, como una joya majestuosa de literatura, tiene todos los géneros literarios. Y en ella está fundamentada la sabiduría lingüística de cualquier idioma, en ella. Ahora bien, entonces hay términos en la Biblia que se relacionan con lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo en su palabra. Ahora bien, hay puntos doctrinales y puntos donde se profesa o se confiesa o es decir que hay una confesión real del Señor Jesucristo concerniente a lo que Él instituye después. ¿Qué fue lo que el Señor instituyó la noche del jueves antes de ser entregado por Judas el Iscariote? Él instituyó lo que conocemos como la mesa del Señor. La mesa del Señor. Él lo instituyó. Bien. Él toma la figura del pan. Dice que el pan simboliza su cuerpo. Toma la figura de la copa del vino y dice que el vino simboliza su sangre. Luego él dice: este es mi cuerpo, que es dado por la vida del mundo. Mire bien, el mundo es toda sociedad sin Cristo. Luego toma la copa, dice: esta copa sella el nuevo pacto. Mire bien, el nuevo pacto, un nuevo pacto con su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora bien, es todo símbolo, el pan y el vino. Nos vamos al Génesis con nuestro padre Abraham. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le ofrece a nuestro padre Abraham pan y vino. Converge en la persona y la obra de Jesucristo, sin discusión alguna. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Entonces, en nuestro padre Abraham está la bendición y la promesa de Dios. Dios concerta un pacto con su pueblo Israel. Ese pacto era temporal. Ese pacto no perfeccionaba a nadie. Simplemente era un ayo para llevarlo a la majestuosidad de lo que es hoy nuestro Señor Jesucristo, porque Él es majestuoso. Él le dio a la Escritura vitalidad, sí, porque imagínense, palabras, se dicen palabras, se profetizan cosas y se dicen y nada se cumple. Pero no ocurre así con la Biblia. Cristo es el espíritu de la profecía. Cristo es el poder, es decir, Jesús de Nazaret es el poder de la profecía. El espíritu de la profecía es Él. Y Él le ha dado vigencia a las Santas Escrituras. Y Él ha confirmado el poder y la autoridad que emanan de las Escrituras. Y en Él las Escrituras son reales, verídicas. El poder de su acción se mueve dentro del hombre por el poder de su espíritu, porque Él recibió el espíritu. Mire bien, y Él actuó por el espíritu, enseñó por el espíritu y nos dijo por el espíritu. Mire bien, por el espíritu de Dios. Mire bien, evangelizó. Pero habló un detalle muy importante que hoy tiene que ver con la mesa del Señor. En Juan capítulo 6, Cristo nos dice a nosotros: Moisés no dio el verdadero pan del cielo. Mira la palabra, verdadero pan del cielo. Mire bien, según el entendimiento que Dios le dio al apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, ahí hay un detalle fundamental que tiene que ver con las acciones de Dios moviéndose con su pueblo Israel, y que ahora en la gracia es confirmada por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora bien, ¿qué podemos ver aquí?
que según las escrituras el simbolismo que se está dando o la metáfora, porque la Biblia tiene muchas metáforas, pero son verdades, son misterios, son conocimientos fundamentales que tiene que saber el creyente. Todos en Moisés fueron bautizados, exacto. Dios saca a su pueblo de la esclavitud egipcia, una noche trágica para los judíos, para los egipcios, y una noche de bendición y de liberación para el pueblo de Israel. Ahora bien, el pueblo de Israel recibió, es decir, la presencia de Dios, recibió la mano de Dios. Dios a ese pueblo los guió, los sacó con mano fuerte a través de evidencias reales, plagas que cayeron sobre el país de Egipto. Ahora bien, ese pueblo al ser liberado, hay un obstáculo. Para Dios no existen los obstáculos. Para el creyente hoy en la gracia de Cristo, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Tú tienes que vivir por fe. Yo tengo que vivir por fe. Yo tengo que afianzarme en lo que está en la Escritura. Porque nosotros hemos nacido de la palabra. Entonces, si hemos nacido de la palabra, tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos dice, nos habla, nos revela a través de su palabra escrita. Ahora bien, toda visión, toda revelación tiene que estar en concordancia con la palabra escrita. El escrito está. El Señor Jesús utilizó el escrito está. La iglesia debe utilizar el escrito está. Pero cuando digo usar el escrito está, con la inteligencia, la sabiduría y la capacidad que Dios da. Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la malinterpretación que se le da al escrito está. El escrito está, ese es fundamental, porque el creyente renació del escrito está. En el escrito está revelado el propósito, el propósito de Dios y este gran proyecto de salvación que todos estamos experimentando en la obra, la persona y la obra de Jesucristo. Hay una acción verdadera y poderosa. Esta acción es la intervención del Santo Espíritu en nosotros. El Santo Espíritu de Dios, enviado del Padre y del Hijo, está para ayudarnos, está para guiarnos, está para dirigirnos, está para santificarnos, está para darnos sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de Dios. El creyente no tiene que ser huérfano de nada. El creyente tiene que estar imbuido de las profundidades, de los conocimientos y de la sabiduría del Todopoderoso. Ahora bien, entonces en Juan capítulo 6, aquí vemos que el Señor a su persona, mire bien, Él habla de Él, con toda autoridad y con todo detalle. Él dijo que Moisés no le dio el verdadero pan del cielo y que su Padre da el verdadero pan del cielo, y el pan del cielo es Él, pero toma la figura, la metáfora de pan. En otro pasaje dice, no solo de pan vivirá el hombre, de pan que come el hombre, de pan que satisface las ansias naturales del hombre, sino hay un pan maravilloso, hay un pan de vida. Cristo es ese pan de vida. Entonces Cristo toma el pan, mire bien, y hace la metáfora que ese pan es Él. Él es el pan de vida. Ahora bien, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 6, que algunos predicadores andan diciendo estupideces, diciendo que no tiene relación con la cena del Señor. Claro que tiene relación, porque usa la misma figura, la figura retórica. Sí, la figura de Jesús de Nazaret, Cristo hablando, Cristo evangelizando, diciendo quién era Él, diciéndole a los judíos quién era Él. Mire bien, usa la metáfora. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Una vez que fueron bautizados por Moisés, que cruzaron el Mar Rojo, miren, llegaron al desierto, y ahí Dios le dio el maná. Pero el maná es como una figura de sustento. Si lo ponemos en estado espiritual, es una figura de sustento. Ahora bien, entonces, mire bien el caso.
el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud egipcia. Bien, usted y yo, cuando oímos el evangelio, creemos en Cristo, acudimos a los pies de Cristo porque oímos el mensaje. Hemos sido redarguidos por el Espíritu Santo, impelidos por Él. ¿Para qué? Para darle nuestra vida al Cordero. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? Nos preguntamos, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Viene la respuesta del Espíritu Santo. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Tú serás salvo. Ese es el mensaje. El mensaje no es religión. El mensaje es salvation, salvation, salvación. Cristo vino a salvar, no a convertir al hombre en religioso, a salvar, redimir, a que el hombre tenga una íntima comunión con Dios. Y esto es lo que vamos a leer aquí. Porque hay algunos que andan diciendo que este punto aquí no tiene que ver con hacer al Señor. Sí tiene que ver, porque en Moisés todos fueron bautizados, luego comieron del maná, exactamente. El creyente le da su vida a Cristo. Entra al reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al entrar al reino de Dios, es decir, a ser liberado de la esclavitud del diablo, la esclavitud del pecado, porque la Biblia lo dice. Si el Hijo te liberta, tú eres libre, conocerás la verdad. Y la verdad es cuando el Espíritu Santo habla a través de un predicador lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, hablando el mensaje de vida, testificando de la obra de salvación, la obra de redención, la obra de sanidad de Cristo. Porque hay muchos que hablan tontería en los púlpitos, basura en los púlpitos, y no le dan al pueblo de Dios estos conocimientos fundamentales de su palabra. Se la pasan hablando de teología y diabolicada, pero con un matiz de religión, de religiosidad, de doctoral. No, mis queridos hermanos, nosotros dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Él. Él, Cristo dijo, que nos guiaría a toda la verdad. Nos revelaría a Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire bien, Él me glorificará. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que da entendimiento para entender las Escrituras. Nosotros los seres humanos somos insensatos. Todo lo tergiversamos porque hemos tenido una mente natural. Y acordémonos que la Biblia dice que la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se examinan espiritualmente. Hermano, esta es obra del Espíritu. Lo que pasa es que el hombre da su opinión, el hombre da su criterio y el hombre no llega a esclarecer y entender nada. Esto es cuestión de entendimiento espiritual. Mientras tengamos una íntima comunión con Cristo, vamos a entender sus misterios, porque así lo estipulan las Sagradas Escrituras. Todo creyente, por muy chico que sea, está llamado a entender los misterios de Dios. Pero lamentablemente tenemos líderes engañadores, mentirosos, falsearios, que se la creen que todos lo saben, que todos lo conocen, que ellos pueden decir que esta parte de la Biblia no concuerda con esta. Pero yo les diré a estas personas que piensan así, que están totalmente equivocados, porque la Biblia tiene metáforas. Y esas metáforas o tropos convergen en una figura maravillosa, en una figura majestuosa. Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Bien, aquí Jesús dice, evangelizándole a los judíos, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Él está diciendo a los judíos, acá en la mesa del Señor ya no tenemos hambre, ni tenemos sed. Hemos pasado de muerte a vida. El creyente pasa de muerte a vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire bien, Él nos liberó. Es como que Él liberó, en sentido figurado de metáfora, liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Luego ellos cruzaron, fueron bautizados
en Moisés. Asimismo, usted fue a las aguas bautismales, pero usted recibió el bautismo en su hombre interior, porque la figura del bautismo físico es tipología del nuevo nacimiento espiritual que actúa y obra por la obra y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, entonces Cristo dijo que Él es el pan de vida. Se lo está diciendo a los judíos, está evangelizando a los judíos. Usa la misma metáfora, Él es pan, el pan sostiene, Él es lo que sostiene, Él es el que da vida, Él da vida y vida abundante. Dice, vuelvo a repetir, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Tú ya no tienes hambre, porque tú has sido saciado si estás en Cristo. Si estás viviendo en Él, si has experimentado su salvación, la obra de su Espíritu en ti, ya tú no tienes hambre ni sed, porque en ti hay ríos de agua viva. Mira bien, cuando una persona es guiada, o una persona es transformada, liberada, entonces la persona ya no tiene hambre ni sed. Jesús lo está diciendo aquí a los judíos. Mire bien, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Mire bien, ahora bien, dice, pues Él descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire bien, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de que nuestros cuerpos van a ser glorificados si estamos en Él. Mire bien, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ese es el proyecto de Dios. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es nacer de nuevo. La vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la palabra dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y ninguno dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora bien, dice aquí. Entonces, aquí donde Cristo usa la metáfora de Él, del pan. Él es el pan de vida. Ya dijo que es el pan de vida, que Él es el sostenedor y Él es el salvador de toda la humanidad y de todas las razas. Pero el hombre tiene que acudir. El hombre recibe este llamado, pero este llamado es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque Dios te dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, oiga bien, ¿cómo se oye la voz de Dios? Dice la palabra, ha llegado la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y quienes la oyeren vivirán. Vivirán. Porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy día hay gente que están muertas en delitos y pecados, y Dios quiere traerla a su rebaño. Quiere darle vida a través del pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. El Señor nos está revelando en realidad a la divinidad, al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Esa vida está en su Hijo. Mire bien, la vida eterna está en la persona y la obra de Jesucristo. Mire bien, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Está usando una figura retórica donde él está diciendo que ese pan era un pan temporal de la vida. Pero dice, este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Es decir, el Señor está hablando de una vida perdurable en Él, una vida perdurable en Él, en el Espíritu. Es decir, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuál es ese pan? Jesús es ese pan. Jesús es ese pan. Dice aquí, y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo
es mi carne. Mira que está diciendo él, que lo que él va a dar por la vida al mundo es su carne. Ahora bien, dio su vida, él la dio. ¿Ve? Entonces él toma el pan, la noche del jueves que fue entregado, toma el pan, dice que ese pan es una representación de él, de la persona de él. El jugo de la vid o vino es una representación de su sangre derramada en el Calvario. Acá en Juan capítulo 6, él está evangelizando, pero nos está revelando unos detalles. Sí tiene relación con la cena del Señor, claro que sí, porque todos convergen en la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor. No hay que menospreciar ni decir, esto no va con esto. No, hermano, no, porque se trata de la vida eterna, se trata de la salvación humana, se trata de la redención del creyente, se trata de algo que nos está revelando el Señor. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el poder de su justicia, de su gracia, de su gran amor, de su gran bondad? Este término tan glorioso que escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que crea en el unigénito no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo es la vida eterna. No me importan las opiniones que quiere dar el grupo Avatar. No me importa esos evangelios fraudulentos que se quieren añadir a la revelación. No me interesa. Una cosa tenemos que estar claros por el Espíritu de Dios, que las Escrituras son 27 libros del Nuevo Testamento. El Espíritu es el guardián celoso. Él es la salvaguarda de la palabra de Dios. Para entender la palabra del Señor hay que ser guiado por el Espíritu Santo, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede tener percepción espiritual de esta cosa. Y hay aún predicadores, no se equivoque, predicadores y pastores que tienen una mente natural, no ven, hay ceguera. Sí, amados hermanos, hay ceguera. Tómelo muy en serio, hay ceguera. Cuando alguien te dice a ti que eso no concuerda con la cena del Señor, establecida por el Señor, ahí significa que hay ceguera. Y tienen que unir sus ojos con colirio para que vean. Es muy peligroso, porque todo lo que enseña las Escrituras convergen en la persona y la obra de Jesucristo. Se lo digo reiteradamente, Cristo es el espíritu de la Biblia, de la profecía. La profecía, la Biblia huele el aroma de vida, olor de vida para vida. Es Cristo, olor de vida para vida. La tumba no lo retuvo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni verás que tu santo vea corrupción. Resucitó de entre los muertos, aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo lo rechace, aunque el mundo den definiciones equivocadas, erradas. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Todas las respuestas van a ser fallidas, todas, porque en ellos no está el Espíritu de Dios. No está el Espíritu de Dios que santifica, glorifica y nos interpreta a Cristo. El Espíritu Santo nos interpreta a Cristo, nos interpreta su obra en la cruz, nos da entendimiento y sabiduría e inteligencia para conocer este misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Ese es el misterio de la piedad. Es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Mira, hasta la mente depravada y corrupta de hombres que leen la Biblia y la estudian y la interpretan diciendo que primogénito significa primer ser creado. Ahí llega la mente natural. El hombre natural tiene una percepción equivocada de muchos términos de la Biblia. Ahí hay pastores, evangelistas, predicadores que tienen un concepto muy errado de los temas que tienen que ver con la Biblia. Algunos dicen Cristo no es Dios sino el Hijo de Dios. ¡Qué insensatos son! Cuando se dice el Hijo de hombre, es hombre, hombre. Cuando se dice Hijo de Dios, Dios, de la naturaleza de Dios, ahí lo dice. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios cara a cara. Y Dios, como dice en el griego, respetando el hiperbatón del griego,
Kai Teon en Jologo. Y Dios era la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Si Él lo creó todo. Entonces Él es Dios. Preparad camino a Yahvé. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía se cumplió en Juan el Bautista. Mire bien. Dios mismo vendrá y os salvará. No hay Dios quien salve. Lo está diciendo francamente. Fuera de mí no hay Dios quien salve. Él es el que salva. Todas las escrituras convergen en la persona y la obra de Cristo. El pan es Cristo. Su sangre es el jugo de la vida como símbolo. Miren bien, como símbolo. Tiene mucha relación. La roca que Moisés golpeó e hirió y salió a agua abundante, tipología de Cristo. Cuando Abraham, nuestro padre, fue a llevar a su hijo Isaac, mire bien, para sacrificarlo a Dios, nuestro Señor, tipología de Cristo. Todo converge en Él. Toda la palabra huele a Jesús de Nazaret. Toda la palabra tiene el olor aromático, olor de vida. Estábamos muertos. Nosotros éramos olor de muerte, para muerte, pero Él nos dio vida. Vida. Y esa vida está en su Hijo. Él lo dijo. Se lo dijo a Lázaro. Se lo dijo a todos aquellos, a Marta, a María, a todos. A todos los judíos lo oyeron, lo escucharon. Él es el pan de vida. Él es el dador de vida. Él es el que da vida y vida abundante. No hay salvación fuera de Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, Él tomó forma humana. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria del unigénito Dios. Unigénito Dios, así dicen las Escrituras. Él es la imagen del Dios invisible. Mire bien, imagen misma de su sustancia y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora bien, dice aquí, así que Jesús les dijo, el versículo 53, es el básico, que tiene un enlace mucho con la institución de la cena del Señor. El Señor nos está revelando su identidad de salvación. Ese sello de identidad de salvación tienen que conocerlo todos los creyentes en Cristo. Tienen que entenderlo todos los creyentes en Cristo, porque ahí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque hay muchos que son niños fluctuantes por la mala guía de sus pastores, de sus líderes, que no hablan lo que dice la palabra, ni enseñan lo que ella dice, sino dan sus criterios, sus opiniones para distraer. Ese no es el evangelio. Decirle a la gente mentira y engaño y falsedades, pero no se enfocan en la figura central, Jesucristo. ¿Por qué no se figuran? Porque ellos no han sido llamados en verdad. Porque en verdad no conocen a Cristo. En verdad no han palpado su poder. No tienen palabra de vida. No lo tienen. No tienen palabra de abundancia. Porque en ellos no opera el Espíritu de Dios. Miren bien. Diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? En la mente natural reacciona. Nicodemo reaccionó cuando Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Reaccionó, claro, como un hombre natural. La sabiduría humana, la sabiduría terrenal choca con la sabiduría celestial. Lo terrenal choca con lo celestial, con lo espiritual. Ahora bien, dice en la Escritura que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Ahora bien, dice aquí, así que Jesús le dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mira bien, o sea, está evangelizando diciendo, si tú no comes la carne del Hijo del Hombre, ves su sangre, tú no tienes vida. El Señor está utilizando su proyecto de salvación. Tú tienes que aceptar que Él dio su vida, ese es comer.
Él dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Su sangre fue derramada. Acordémonos que Dios había establecido desde su santo trono: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el Señor de un principio estableció el orden por él de que un cordero sería sacrificado cada año por el pecado de todo el pueblo de Israel. Mire bien, Cristo, el Señor, es representado en esos símbolos es decir, del pan de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Lo que Cristo quería entender, que Él es la Pascua de Dios, Él es la Pascua del Señor. Eso es lo que quería entender aquí, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Cuando Juan lo vio, Juan lo señaló y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, entonces, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora bien, cuando el creyente va a tomar la mesa del Señor, ¿el creyente quién es? ¿Quién es el creyente? ¿Quién es la persona que va a acudir a la mesa del Señor? El Señor toma pan, dice: este pan representa mi cuerpo. Este jugo de la vid representa mi sangre. Todas las veces que coman el pan, un símbolo, beba de la copa, estás anunciando su muerte. ¿Pero qué implica esa muerte? Vida. Estás anunciando que esa muerte te trajo salvación. Eso fue lo que Él le dio a entender aquí a los judíos. Y eso debe entenderlo la iglesia de Cristo de todas las edades. Mire aquí, dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. Aquí el Señor está hablándole a los judíos, pero acá en la gracia ya estamos entendiendo que usted y yo comemos la mesa del Señor. ¿Qué simbolismo tiene? La salvación que se dio en ti, la obra de gracia que se manifestó en ti. Lo que pasa es que hay mucha gente que toman el pasaje del apóstol Pablo y empiezan a encontrar la parte fallida de la iglesia de los Corintios y se lo aplica a la iglesia de Cristo de todas las edades. Hay cosas en la Escritura que pertenecen al primer siglo de nuestra era, ya porque la iglesia era infantil, la iglesia era pueril, una iglesia que estaba apenas conociendo, renaciendo. Y eso es lo que se ve en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Ellos no entendían el misterio de la mesa del Señor. Pero aquí en Juan capítulo 6, que permitió el Espíritu Santo que Juan lo escribiera, mire bien, hay detalles grandes. El creyente en Cristo, ¿qué tiene? Porque muchos creyentes están asustados, van asustados al comer la mesa del Señor. Van con temor y temblor. Cristo a ti no te dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuidado. Entonces, dicen que es una mesa de muerte. Algunos yo lo he escuchado decir, algunas iglesias evangélicas, me ha tocado escuchar de alguna iglesia que no, que la mesa del Señor. Pero ahora pregunto, el creyente nacido de Dios, ¿qué tiene? Vida eterna. El creyente ya no tiene hambre. El creyente ya no tiene sed. El creyente está saciado. Cristo sacia. Ahora, el creyente, más que nadie, como él tiene vida eterna, como él ha pasado de muerte a vida, como él tiene la experiencia de la salvación, él debe, mire bien, comer del pan y el jugo de la vid. Él tiene que estar consciente que el pan simboliza el cuerpo de Cristo llevado en el madero, fijado en el madero, y que la copa o vino o jugo de la vid representa la sangre derramada en el Calvario. Todas las veces que comas el pan, beba de la copa, tienes que acordarte que yo fui y di mi vida hasta la muerte y muerte de cruz. Puse mi vida para darte vida.
Puse mi vida para darte salvación. Puse mi vida para que tú conocieras a Dios y tuvieras una reconciliación con el Todopoderoso. Él puso su vida. Éramos del mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida. Ahí se lo diciendo a los judíos. El que come su carne tiene relación. Porque está hablando un misterio. Y ese misterio ya está está intensificado en el creyente en Cristo. Sí, hay quienes tienen temor, hay quienes que no saben el significado de la mesa del Señor. Tú estás ahora mismo memorizando el origen de tu salvación, lo que vive de tu salvación. Mire bien, porque al conmemorar la muerte de Cristo, al tenerla en la mente, Él dio su vida. Yo era un miserable, yo no soy nada. Nada soy. Ahí estaba en esa cruz. Dos ladrones. Mire la figura. Cuando Dios le dice a Moisés que tome un cordero por familia, sacrifiquen el cordero, tomen la sangre y embarren la sangre en el dintel y en los dos postes. Mire, todo converge en la persona de Cristo. El Calvario se convirtió en el lugar santo, santísimo, donde el sacerdote entra cada año a ofrecer sacrificio y no con su propia sangre. Pero Cristo fue con su propia sangre, no con sangre ajena. Ahí en la cruz, mire bien, ahí en la cruz, un hombre se allega a Él, ahí mismo. Uno de los condenados se allega a Él, compungido por la palabra que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algunos diciendo tontería, que eso no aparece en los originales. Entonces, ¿cómo pudo el ladrón de la derecha arrepentirse? Tiene que oír la voz de Él. Él lo dijo, claro que sí. A mí no me interesa si aparecen o no. No. Ahí está la evidencia real. Cuando las cosas están ahí, estampadas ahí, porque el hombre es necio, el ser humano es muy necio. El ser humano siempre quiere extraer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ya sus ideas preconcebidas y sus ideas engañosas. Mire bien, porque el hombre se mueve dentro de un sofisma de cosas engañosas que son sutiles y fútiles para su propia alma. Dice, tuerce las escrituras para su propia perdición. Cuidado, esa es una futilidad muy grave, porque lo que está enseñando, lo que está hablando, lo que está diciendo va contra lo que está establecido por Dios en su santa palabra. Hay muchos por ahí que tienen comezón de oír, tienen hambre la palabra, y Satanás va levantando falsos maestros, falsos doctores, falsos intérpretes de la Biblia, aún predicadores hablando tonterías en los púlpitos, estupideces, entreteniendo al pueblo de Dios miserablemente, engañándolo, engañado ellos y siendo engañados. Ahora bien, entonces, porque mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Bien, usted participa de la mesa del Señor, es un simbolismo, el pan y el jugo de la vid. El pan representa su cuerpo, pan sin levadura. ¿Qué es lo que debe de tomar? Se debe tomar el vino tiene 3 categorías. Tenemos el vino de crianza. Mire bien, tenemos el vino de reserva, el vino de gran reserva, el vino, ¿cómo? Y de crianza. Son 3 tipos de vino. En nuestras iglesias evangélicas, para que el que dirán, sí, porque muchas veces nos movemos así, el que dirán, y nunca queremos obedecer la palabra.
¿Qué es lo que en realidad bebió el Señor? ¿Vino o jugo de uva? Una cosa es jugo de uva, otra cosa es vino. El jugo de uva, el néctar que sale de la uva, es algo natural. Pero la Biblia está diciendo vino. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. No embriaguéis con vino. ¿Qué significa la palabra embriagar? Embriagar es cuando una persona toma en exceso. Ahí también habla de los presbíteros y de los obispos que no se han dado a mucho vino. Entonces la Biblia no prohíbe beber vino. No prohíbe de ninguna manera. Pero hay este tipo de vino. Hay un vino más suave que viene siendo el de crianza. Este vino, el de crianza, tenemos reserva y gran reserva. El que debe usar la iglesia es el vino de crianza, que es el leve. Sí, porque si usamos jugo de uva Wells, que están usando la mayoría de las iglesias, eso es una profanación. Porque eso tiene aderezos, eso es una profanación. Se debe usar simplemente el vino de crianza, el más liviano, mucho más liviano, el vino de crianza. Se debe usar en la mesa del Señor y no inventar argumentos que el Señor tomó jugo de uva. No, vino. Él tomó vino, él era bebedor de vino. Él convirtió el agua en vino. Una cosa es vino y otra cosa es jugo de uva. Muy bien. Entonces es importante que ya la gente se deje de prejuicio. ¿Estamos claros? La Biblia, que es un libro de verdad, de luz, pureza, misericordia y santidad. Nosotros antes usábamos jugo de uva, pero Dios nos arrojó luz en su palabra, porque todo tiene que estar sujeto a la autoridad viva de su palabra. Y descubrimos 3 tipos de vino: el leve, el fuerte y el más fuerte. Y mire, 3, el número de Dios. En toda parte, el 3 prevalece en todas las cosas. ¿Qué te está diciéndote a ti? No te dejes engañar. Y de algunos van diciendo tonterías por ahí. Lo que la Biblia revela es verdad. Lo que la Biblia dice es realidad. ¿Sabe qué hace? Que algunos creen que la Biblia es fantasía. La interpretación es fantástica que dan algunas sectas, algunos movimientos religiosos, algunos exégetas que tienen una exégesis errada de la Biblia. Esos son los que cometen error y le ponen fecha que Cristo viene en tal momento, que este es el anticristo, que esto es el anticristo, que el otro es el anticristo, que el capítulo 13 es el anticristo, que el capítulo de Tesalonicenses es el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Van inventando porque se han dejado llevar de los teólogos, y la iglesia del Señor ya es tiempo que la iglesia del Señor, es decir, madure. Esa es obra directa del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, entonces todas en la Escritura convergen. No podemos decir que esto no va con esto. Claro que todo converge, porque todo lleva la figura de Cristo. Ahora bien, hablando Cristo en capítulo 6, el Señor está hablando de una iglesia renacida, regenerada, renovada, de un grupo, una asamblea de creyentes renacidos. Según la Escritura, usted tiene el nuevo nacimiento espiritual porque usted experimentó el nuevo nacimiento espiritual, como lo dice las Escrituras. Ahora bien, entonces usted, mire bien, no confunda 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo está hablando con una iglesia niña, una iglesia que no manejaba estos conocimientos que hoy día tiene la iglesia de Cristo. En aquel entonces Pablo les dijo, examínense. Pero ahora pregunto, ¿quiénes están llamados a comer la mesa del Señor? Una pregunta importante. ¿Es usted redimido? ¿Es usted salvo? ¿Siente usted que usted en verdad está reconciliado con Dios? ¿Que usted está viviendo una vida nueva en Cristo? Entonces usted no tiene que tener temor. No,
Usted está conmemorando una obra de salvación que lo constituyó a usted en hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted no tiene por qué temer. No tiene por qué temer ni desconfiar, porque el Señor te ha dado vida y vida abundante. ¿Qué simboliza la mesa? La mesa tiene un simbolismo sublime y representa la obra cumbre de salvación de Cristo para redimirnos de toda iniquidad. Entonces dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, mira que dice, sin mancha delante de Él. Mire bien, está escrito. Entonces hay que considerar y entender que tus pecados fueron llevados en la cruz de Cristo, que tú fuiste redimido en Cristo, y en Cristo hay salvación, hay seguridad. Mire, Dios no se acuerda de tus iniquidades. Tú tienes flaqueza, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y tú eres santificado. ¿Qué te impide? Fuiste bautizado en su muerte. Tú te identificaste con la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Exactamente. Yo lo resucitaré, le dice Cristo a los judíos. Pero a ti te dice que tú pasaste de muerte a vida. En ti hubo una resurrección espiritual en que tú estabas muerto en delito y Él te dio vida y vida abundante. Entonces vamos a orar, pero quería leerle esto, un escrito que el Señor me dio, las ordenanzas establecidas por el Señor, avaladas en su palabra. Estas ordenanzas son memoriales en que la iglesia lo celebra, confirmando su fe en los medios de gracia que Dios en Cristo para nuestra confirmación de identidad de vida. Sí, Cristo nos dio identidad de vida espiritual adquirida en la obra de redención de Cristo al llamarnos a la luz del Evangelio. Cada símbolo representativo de la gracia salvadora de Dios, tiene que ver con nuestra experiencia de la salvación, donde somos beneficiados de una obra de justicia, donde Dios revela su gran misericordia de salvar al pecador y liberarlo de su condición ignominiosa. Eso fue lo que hizo Cristo. Tú estás en el camino. ¿Quiénes tienen derecho de comer al Señor? Los que han pasado de muerte a vida. Los que han tenido una experiencia personal con Cristo y están caminando en la gracia. Tienen flaquezas, tienen debilidades. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora bien, cada uno de estos símbolos nos indican a nosotros que somos redimidos, no por nuestra obra de justicia, no por obra, para que nadie se gloríe. Mire bien, somos justicia de Dios en Cristo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, que esta palabra llegue a los corazones, que tú rompes cadenas, tú rompas yugo y atadura de acuerdo a tu palabra, que sea derribado todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que esta palabra corra y sea glorificada, y que las cadenas del error, de la confusión, del engaño, del denominacionismo sean rotas con el poder de tu Espíritu a través del mensaje viviente de tu gloriosa y sublime palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por hacernos mensajeros de mensaje de vida, de salvación y de luz. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos a celebrar la mesa del Señor. Nosotros, apegados al Nuevo Testamento, la Iglesia, el Evangelio de Dios, celebramos la mesa del Señor cada primer día de la semana. Por causa de esta
circunstancia que estamos viviendo, nosotros nos hemos visto obligados a suspender la cena del Señor. A suspender la cena del Señor. Por motivo de la circunstancia en que estamos todos envueltos. Tanto la iglesia, reino de Dios, la iglesia, reino de los cielos y el mundo. Ahora bien, nosotros apegados, repito, al Nuevo Testamento, celebramos la mesa del Señor cada primer día de la semana. Hemos roto con todas esas tradiciones humanas, tradiciones denominacionales. Dios nos ha llevado a nosotros a hacer las cosas como lo establece el Nuevo Testamento de Él. La palabra dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesus himself, Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces, la noche que fue entregado, el Señor tomó pan. Él lo bendijo. Señor, bendice este pan y bendice este jugo de la vid, que sean verdaderos símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor partió el pan y lo dio a su discípulo. Aquí tenemos un grupo que va a participar de la mesa del Señor. Por lo tanto, vamos a cantar un coro mientras se reparte la mesa del Señor. Acércate a Cristo, Él es tu Señor. Él es tu roca firme en la tentación. Él es tu gozo excelso en la aflicción. Acércate, cristiano, es tu Señor. Acércate a Cristo, Él es tu Señor. Él es tu roca firme en la tentación. Él es tu gozo excelso en la aflicción. Acércate, cristiano, es tu Señor. Amén. Dios nos dio el verdadero pan del cielo. Jesús de Nazaret es el verdadero pan del cielo. El pan simboliza su cuerpo que fue molido por nuestros pecados en la cruz. Su sangre o jugo de la vid representa su sangre derramada en el Calvario. Por tanto, comamos del pan. Este es un simbolismo. Aquí no existe ninguna transubstanciación. Nosotros estamos evidenciando claramente que esto representa su cuerpo que se dio. Miren, ya Él se dio en la cruz, se levantó de la tumba con poder, pero Él dice y dio una ordenanza, nos dio ordenanza a la iglesia de todas las edades, comenzando con sus discípulos. Todas las veces que ustedes coman de este pan y beban de la copa, están anunciando su muerte. Anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, anunciamos que Él es el dador, Jesucristo, el dador de vida. Comamos los que estamos reunidos aquí y los que están reunidos en sus casas.
quieren que se le puede morir la fe, está aguantando. Esta copa representa su sangre derramada en el Calvario. Todas las veces que comamos del pan, veamos en la copa, estamos anunciando su muerte. ¿Cuál es tu posición? Con una sola ofrenda hizo perfecto lo santificado. Su sangre cada día, every day, nos limpie de todo pecado. Bebamos. Soberano Señor, que hiciste los cielos y la tierra, glorifica tu palabra y glorifica tu nombre. Gracias por hacernos partícipes de la comunión de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta salvación eterna y perpetua que tú concediste al llevar a tu Hijo a la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por este propósito eterno que tú te propusiste en ti mismo de redimirnos de toda iniquidad. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu justicia, por tu amor, por tu grandeza, porque tú nos miraste desde lo alto cielo con compasión y nos enviaste al precioso Hijo tuyo, tu Hijo bendito, que dio su vida. Él es la razón de nuestra salvación. Él es el poder de tu gracia y Él es el que nos vivifica en todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre eterno, te alabamos, te honramos y te damos gloria, honra y alabanza. Sean a ti la alabanza y al Cordero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, muy bien, el joven Emanuel va a dar una acción de gracia al Señor y nos despide en oración. Bueno, soberano Padre Santo que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, te damos honra y gloria y las alabanzas, Dios mío, por este día, Señor, en la cual hemos recibido tu palabra, Señor, tu palabra de lo alto. Señor, te pedimos, Dios mío, que esas palabras, Señor, sean esculpidas en nuestros corazones, Dios mío. Gracias, Señor, por tomar el control de esas palabras, Dios mío. Gracias, Dios mío, por hacerlas vivas y eficaz. Gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, el poder y el honor, las alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, nos despedimos, Señor, de esta transmisión, Dios mío, mano de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío, por todas las cosas que tú nos has dado, Dios mío, por las promesas. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo único, Dios mío, para dar su vida en rescate al hombre, en rescate, Dios mío, en rescate, Señor, para la salvación humana, Dios mío. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío, por tu salvación. Gracias, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Paz de Dios a todos mis queridos hermanos.